El gobierno solicita autorización a México para ingresar a la embajada en Quito y detener a Jorge Glass, condenado por corrupción y con otros procesos en su contra. Desde febrero hay 2.000 casos semanales de dengue y el país se encuentra en zona de alarma. Y en Brasil hay 1 millón de contagios. El presidente Daniel Noboa inició una gira por Estados Unidos y Canadá en busca de inversión en minería y volverá el martes al país. En un nuevo informe sobre la Antártida, Televistazo mostrará cómo la estación Pedro Vicente Maldonado se abastece de agua en un continente congelado. El público vuelve a los estadios y en Guayaquil se aprobó un aforo del 50%, mientras en Manta ya no hay restricción. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo informándoles que el gobierno ecuatoriano quiere capturar a Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. Estefi, ¿qué tal? Gaby y amigos, bienvenidos. La Cancillería solicitó el consentimiento de la misión diplomática mexicana para que la policía ingrese a las instalaciones y arreste a Glass. Fabiola Santana con los detalles. La paciencia del gobierno se agota, por eso este jueves la Cancillería hizo un pedido frontal a México para que autorice el ingreso de la policía a su sede y arreste a Glass. El ex vicepresidente de Rafael Correa lleva 74 días internado en la Embajada de México en Quito, sin que ese país dé muestras de querer entregarlo a la justicia local. La solicitud se hizo en estos términos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana solicita el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden que dependen del Ministerio del Interior ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura del señor Jorge David Glass Espinel, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. La Cancillería recuerda a México que ha enviado documentos que sustentan su pedido, como las causas penales contra Glass en Ecuador y la orden de captura emitida por el entonces juez Luis Rivera en la audiencia de formulación de cargos por peculado en la reconstrucción de Manabí. Ecuador ha reiterado a México que la concesión de asilo diplomático a Glass no sería lícita e ignoraría los instrumentos internacionales de los que son parte. La Embajada de México en Ecuador aún no se ha pronunciado. La Corte Constitucional emitió una sentencia que deja en evidencia la ilegal concesión de medidas cautelares y la regula. Uno de los casos analizados es el de Jorge Glass. Dispone a la Fiscalía que abra investigaciones penales a los jueces involucrados, como nos detalla Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional reguló las medidas cautelares para frenar a los jueces que las han otorgado de forma ilegal. Los magistrados analizaron los casos de 23 reos con sentencia ejecutoriada, que se beneficiaron de cuestionados fallos para salir de prisión. Entre ellos, el ex vicepresidente Jorge Glass. Revocaron las medidas y dispusieron a la Fiscalía que abra investigaciones penales a los jueces involucrados y que el Consejo de la Judicatura abra expedientes disciplinarios a los abogados que propiciaron estas acciones, que calificaron de graves y contra el derecho. La Corte además estableció límites para resolver futuros casos. Los jueces deben rechazar las medidas cautelares constitucionales que soliciten presos para interrumpir sentencias penales en firme con el fin de obtener órdenes de libertad ilegítimas. No pueden extender el efecto de una medida cautelar a terceras personas. No podrá resolver una medida cautelar un juez distinto al territorio en el que se cometió la violación de derechos y no pueden transformar una medida cautelar en un habeas corpus. Los casos analizados por la Corte Constitucional son de presos condenados por asesinato, sicariato, tráfico de armas, asociación ilícita y cohecho. Y los 3 jueces involucrados son de Montecristi, Santo Domingo de los Áchilas y Flavio Alfaro. Uno de ellos, Emerson Curipayo, procesado en el caso Metástasis por posibles vinculaciones con la red del narcotraficante Leandro Norero.
Por decisión del COE en Guayaquil, los estadios tendrán un aforo del 50%. En cambio, en Manta se aprobó el partido de hoy con el que se inicia el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. No tendrá restricciones de aforo. William Young con más. Vuelve el público a los estadios de fútbol en el país, luego de que la Liga Pro postergó por 2 semanas el inicio del torneo tras la prohibición de espectáculos masivos por el estado de excepción. Esta noche arranca el campeonato nacional, nuevamente con hinchas en las gradas. El primer partido se jugará en Manta, pese a que es una de las ciudades con semáforo en rojo por la inseguridad. Allí no hay limitaciones de aforo y la Intendencia de Policía aprobó el plan de contingencia del equipo local. Sin embargo, el Delfín decidió poner a la venta solo 8,000 boletos de los 20,000 disponibles en el Estadio Jocay. Según la disposición de la Liga Pro, cada club deberá coordinar con las autoridades de sus ciudades los permisos para recibir aficionados. Por ejemplo, en Guayaquil se limitó el aforo al 50% en eventos masivos cerrados. Esto tras la decisión del Consejo Cantonal. Esto incluye a los estadios de Barcelona y Emelec. Siempre basándose en la matriz que va a dar a conocer la Policía Nacional para ver, según el espectáculo, qué aforo es permitido. Siempre y cuando la institución, Barcelona o en este caso Emelec, presente un protocolo y un plan de contingencia. Así se abre la puerta para el retorno a la normalidad en este tipo de actividades, aunque de forma gradual. Pese a que los ingresos por taquilla no son el principal rubro en los presupuestos de los clubes, sigue siendo un apoyo en su planificación anual, especialmente en los equipos en crisis. De acuerdo a la Liga Pro, durante el 2023, los 16 equipos de la Serie A vendieron 852,000 boletos. Emelec, Liga de Quito y Barcelona fueron los que más hinchas recibieron en sus estadios. Ecuador sobrepasó los 8,000 casos de dengue. El país está en zona de alarma por el incremento de casos. Carla Delgado cuenta que el Ministerio de Salud busca cómo contener la enfermedad. El dengue se mueve rápido y pone en aprietos a países vecinos. En Brasil ya sobrepasan el 1,000,000 de casos y Perú con 31,000 reporta 40 muertos. En Ecuador, según datos oficiales, la enfermedad afecta a 8,018 personas desde que empezó el año. El Ministerio de Salud considera que el virus ha puesto al país en zona de alarma por el aumento progresivo de casos. La provincia más afectada es Santo Domingo de los Áchilas, que tiene 1,365 casos. Manabí tiene 1,194, Los Ríos 1,083 y Guayas 622. Por ahora, para contener la infección, el Ministerio informa que realiza campañas de fumigación, aunque según dicen, cambiaron la estrategia. Hemos cambiado de insecticida, esto es súper importante también clarificar a la ciudadanía, y estamos utilizando este larvicida que lo que hace es evitar la progresión, digamos, del larva hacia las otras formas del vector. Desde las federaciones médicas critican la falta de campaña para educar y prevenir a la población. Sí, en efecto, actualmente de hecho ya estamos trabajando en esta campaña comunicacional que saldrá en la próxima semana seguramente. Campañas, por ejemplo, en donde se hable que en las casas se debe evitar mantener reservorios con agua estancada, porque el mosquito no se reproduce en el agua corriente. Tampoco es bueno automedicarse. No se automedique porque el uso de los antiinflamatorios hace que, siendo un dengue sin signos de alarma, pueda agravarse. El ministerio dijo a Televistazo que mediante la OPS ya se gestiona la compra de vacunas, que quieren evitar una declaratoria de emergencia epidemiológica como está ocurriendo en países vecinos. Brasil supera el 1,000,000 de casos de dengue en los primeros 2 meses del 2024. La Organización Mundial de la Salud advierte que la enfermedad pronto se convertirá en un problema urgente en Latinoamérica. La emergencia del dengue en Brasil deja 1,017,000 infectados en todo el país, 214 muertes confirmadas y casi 700 decesos que están bajo investigación. La crítica situación llevó al gobierno de Minas Gerais a declarar una epidemia en todo el estado, pues solo en enero hubo más de 36,000 casos y ahora hay 352,000. El siguiente estado más afectado es el de Río de Janeiro. Le siguen Acre, Paraná y el Distrito Federal. Todos han declarado emergencia de salud pública, por lo que las autoridades sanitarias han preparado un plan de combate contra el dengue previsto para el sábado en todo el país. Consiste en acciones de respuesta que incluyen campañas masivas de vacunación y de fumigación.
Perú, Argentina y Paraguay también reportan incrementos de contagios y la OMS advierte que puede convertirse pronto en un problema de salud en toda la región. En Brasil se prevén más de 4 millones de infectados para este año. Alemania y Ecuador cooperarán para enfrentar a las organizaciones criminales y al narcotráfico. La ministra del Interior del país europeo visita Quito y se reúne con el Frente de Seguridad, como lo informa Paul Romero. Alemania se suma a los países que cooperan con el Ecuador en la lucha antidrogas. Los dos gobiernos acordaron realizar operaciones policiales conjuntas en contra de las organizaciones de delincuencia organizada transnacional que operan entre Ecuador y Europa. El acuerdo se anunció este jueves en Quito, después de la reunión entre las ministras del Interior de Alemania, Nancy Faeser, y de Ecuador, Mónica Palencia. También asistieron el comandante de la policía, César Zapata, y una comitiva del gobierno alemán. Para las operaciones conjuntas, los dos países intercambiarán información de inteligencia. Esto permitirá identificar a las organizaciones que desde los puertos transportan la droga a Europa. Vamos a trabajar en contra del narcotráfico, reconociendo también las rutas económicas, las rutas financieras del dinero por todo el mundo y en la medida de nuestras posibilidades, con intercambios en inteligencia, en conocimientos en seguridad, las mejores prácticas, capacitaciones, tecnología. Para este trabajo coordinado, Alemania enviará al Ecuador oficiales de enlace para que trabajen de forma directa con la policía antidrogas. Desde el 2023, el puerto alemán de Hamburgo es uno de los principales accesos para la droga que sale de Sudamérica a Europa, con contenedores de productos de exportación que los narcos contaminan. Parte de esa droga sale desde el puerto de Guayaquil, pero no existe información exacta de la cantidad de cocaína proveniente de Ecuador que llega a Alemania. El año pasado, en otros puertos europeos, se decomisaron 116 toneladas. Cangrejo, la industria sabrosa. Terminó la veda del cangrejo en Ecuador. Desde hoy hasta septiembre, el crustáceo podrá volver a ser comercializado y consumido en todo el país. Lo del cangrejo en Ecuador es más que una costumbre gastronómica, es realmente toda una tradición. Más allá de los platos que puedan prepararse con él, el cangrejo da trabajo a cerca de 12.000 familias que esperan ansiosas el anuncio de que la veda se acaba y la venta vuelve. Gracias a Dios ya está el cangrejo, ya vivimos solamente ese cangrejito nomás. Los cangrejeros volvieron a llenar hoy el mercado Caraguay en Guayaquil. Ellos confiesan que si pudieran venderían el año entero sin pausas. Porque muchos vivimos del cangrejo aquí los comerciantes. Pero no se puede porque esto de las vedas tiene su razón de ser. Hay 2 vedas al año, en febrero y en septiembre, y ambas duran un mes. La primera, la que acaba de terminar, se da para proteger a la especie en su etapa de reproducción. En esta fecha los cangrejos están fuera de sus madrigueras para el ritual del apareamiento. Y la segunda veda, la de septiembre, se da para proteger al consumidor, porque en esa fecha el cangrejo muda de caparazón y segrega una sustancia que es tóxica para los humanos. Durante las vedas se prohíbe toda la cadena de comercialización del cangrejo. No se puede ni capturarlo, ni transportarlo, ni venderlo. Y quien lo haga se expone a multas de hasta 10 salarios básicos o a cárcel de hasta 60 días. Los comerciantes dicen que el precio todavía está bajo, más o menos unos 30 o 35 dólares la plancha. Aunque eso varía mucho. Depende del tamaño de la plancha, del porte de los cangrejos Puro pata gorda. y del antojo por comerlos que tenga el comprador. Por la plancha. Salió el precio normal. Antártida, viaje al fin del mundo. Televistazo continúa recorriendo el Polo Sur. Hoy en una nueva entrega hablaremos sobre cuántos litros de agua provee el glaciar durante el verano y Francisco Garcés explica cuál es el proceso para devolverla al mar luego de ser utilizada. En la Antártida hay 65 bases de investigación científica, la mayoría en la península antártica al norte del continente.
Este inmenso territorio guarda congelada el 80% del agua dulce del planeta, pero aún así es un reto dotar de líquido a cada una de las estaciones científicas y luego devolverla al ambiente sin contaminación. En la Antártida, cada estación científica debe garantizarse su suministro de agua. Algunas incluso desalinizan agua de mar, mientras que la estación Pedro Vicente Maldonado del Ecuador optó por abastecerse del deshielo de este glaciar. El glaciar empieza a descongelarse en el verano y provee el agua para el consumo de las 35 personas que conviven en la estación a un ritmo de 8.000 litros por día. En estos inmensos tanques se almacenan 15.000 litros de agua para el consumo de 2 días en los baños, laboratorios y la cocina. Desde aquí el agua es bombeada y pasa por filtros antes de su consumo. Como casi todo en esta latitud, el uso del agua también depende del clima. Unos días es mayor que otros. Por el frío necesitamos prácticamente de dos a 3 duchas, dependiendo el cómo se encuentre el tiempo. Una vez usada, el agua debe ser tratada. Llega a un tanque enterrado fuera de la estación y es bombeado a la planta de tratamiento. Ahí en otro tanque empieza el proceso en el que se inyectan químicos para purificarla. Todo se hace bajo la atenta mirada de 2 marinos, quienes debieron leer manuales y sobre la marcha aprender los trucos para hacer que la planta instalada hace 8 años haga su trabajo. Nosotros no podemos fallar porque si fallamos habrá consecuencias al medio ambiente, más que todo. 2 horas de tratamiento y el agua está lista para ser devuelta al mar. La provisión de líquido depende de cuánto entregue el glaciar, que se derrite rápidamente y le cuesta llenar los tanques para las 2 semanas que aún tiene por delante la misión antártica. Por eso el personal se apuró en llenar estos otros 2, que en caso de ser necesario pueden cubrir las necesidades de la estación Pedro Vicente Maldonado por 1 semana. Las lluvias de las últimas horas provocaron que un río se desborde en el Cantón Milagro y afecte a las zonas urbanas y rurales, mientras que en Manabí 10 comunidades cumplieron 1 semana viviendo entre agua estancada. Diego Cuenca describe otros estragos. El río Milagro se desbordó y anegó a 7.000 habitantes en la parroquia Santa Rosa de Chobo, del Cantón Milagro en Guayas. Sin embargo, hay otros barrios afectados en la zona urbana, pero aún las autoridades están levantando información para determinar los daños. En la ciudad de La Tanya Marlene, el agua casi les llega a la cintura, pero eso no detiene a la población para continuar con sus actividades cotidianas. Todos los años se inunda y no hacen nada aquí, siempre todos los años, porque no destapan bien las alcantarillas, pues no ve cómo está todito sucio. En la parroquia San Antonio del Cantón Chone, 10 comunidades ya llevan 1 semana inundadas. El agua no ha bajado porque sigue lloviendo. Sus ríos continúan desbordados y no cuentan con un sistema de drenaje en esa localidad de Manabí. A sus habitantes no les quedó otra opción que continuar con sus actividades en medio del agua estancada. Como en el sector La Greda, la gente sale hasta en canoa. Lo que antes era una carretera, ahora se convirtió en un río. En el centro de Chone, aunque el agua ya ha bajado, aún hay zonas anegadas parcialmente. Sin embargo, eso no detiene a Mauro, quien en su caballo sale a los barrios a vender naranjas y yucas. Puerta a puerta, como entregando comida. Claro. En esa provincia ya son 53.000 habitantes afectados por el invierno. En Cañar, las fuertes lluvias de esa madrugada provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Sud Cochancay y El Triunfo. Aunque en principio estaba bloqueada, cerca del mediodía un carril fue habilitado y los vehículos pasan con precaución. Y miles de seguidores de Alexei Navalny se despidieron hoy del líder de la oposición rusa en un funeral preparado en el sureste de Moscú. A la par, un operativo policial fue desplegado para reprimir posibles protestas contra el presidente Vladimir Putin, a quien la familia y jefes de países occidentales han responsabilizado por la muerte del activista. Una multitud se congregó junto a la iglesia Madre de Dios en el distrito Marino, en el sureste de la capital rusa. Colas de varios kilómetros se formaron. Todos llegaron para dar un último adiós a Alexei Navalny, uno de los mayores detractores de Vladimir Putin. El cortejo fúnebre llegó al lugar, que fue el único que accedió a acoger los restos del líder opositor para la ceremonia religiosa, luego de que otras iglesias se negaran a recibirlo.
Una a una las personas ingresaron para presentar sus respetos. Muchos que seguían esperando su turno afuera gritaban: ¡Viva Alexei! ¡Abajo el poder de los asesinos! ¡No perdonaremos! Todo esto en medio de un gran despliegue policial destinado a reprimir protestas contra el presidente Vladimir Putin. La presencia masiva de ciudadanos para el funeral ha sido interpretada como una muestra de rechazo al régimen. De hecho, 22 personas que se manifestaron contra el gobierno de Moscú fueron detenidas. Embajadores de Alemania, Francia y Estados Unidos también acudieron a la iglesia. La madre de Navalny se acercó al cofre para despedir a su hijo. Navalny, de 47 años, murió el 16 de febrero en una colonia penal en el Ártico ruso, donde cumplía prisión por malversación de fondos y extremismo, delitos que los opositores consideraban parte de una persecución política. Las dos condenas sumaban 28 años de cárcel. Según las autoridades del sitio, Navalny se desplomó en el patio de la cárcel durante el paseo diario de los reos. Hasta ahora no existen más detalles de lo ocurrido. La viuda de Navalny señala a Vladimir Putin como el único responsable de la muerte de su esposo, ocurrida un mes antes de las elecciones presidenciales. El presidente ruso permanece en silencio sobre la muerte de su principal crítico, cuyos restos descansan desde hoy en el cementerio Borisovsky de Moscú. La Corte Penal Internacional con sede en La Haya seguirá con las investigaciones por delitos contra la humanidad en Venezuela. En la audiencia de hoy, el tribunal rechazó por unanimidad el recurso de apelación presentado por el régimen de Nicolás Maduro con la intención de frenar el proceso. Opositores venezolanos reaccionaron diciendo que el chavismo no podrá detener las investigaciones relacionadas con detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Incontrolables incendios forestales en Texas han consumido 500,000 hectáreas de terrenos y el fuego ha pasado al estado de Oklahoma. Las llamas se propagan este viernes con más velocidad debido a los fuertes vientos y al aire seco y se pronostica que la situación se agrave durante el fin de semana. El Servicio Forestal reporta que este es el mayor incendio en la historia de Texas, que además ha cobrado la vida de 2 personas, ha reducido a escombros algunos barrios y desplazado a centenares de familias. En Bangladesh, 43 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un incendio en un edificio comercial de Dhaka. El cuerpo de bomberos rescató a 70 personas, 42 de ellas en estado de inconsciencia, que estaban en la azotea y en otros espacios de la edificación de 7 pisos. Según los primeros reportes, el fuego inició en uno de los restaurantes del primer piso y muchos de los afectados estaban ahí cuando el fuego se extendió a otros pisos. Y el informe de la proforma presupuestaria se aprobará este sábado en la Comisión Legislativa y sería tratado por el Pleno la próxima semana. La mesa encargada recibió la información de los presupuestos universitarios y de defensa. Patricio Díaz con los detalles. La Comisión de Régimen Económico recibe las últimas comparecencias antes de la aprobación del informe de la proforma presupuestaria. Este viernes acudieron los delegados de la Cenecit. Una de las preocupaciones de la mesa es la reducción del presupuesto de algunas universidades del país. Cecilia Santana, subsecretaria de la institución, recordó que cerca del 81% de recursos que se distribuyen a los centros de educación superior proviene del FOPEDEUPO, Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico, que se divide para todas las instituciones. Al aumentar una, el monto para cada una también se reduce. La Universidad de Tecnología Experimental Yachay es la primera vez que ingresa al FOPEDEUPO. Antes de ella se ha estado alimentando del presupuesto general del Estado. El FOPEDEUPO se financia de la recaudación anual de impuestos, que este año tendría una reducción, pues esta proforma no incluye el incremento al IVA, que entrará en vigencia en abril. Está calculado actualmente el 12% que está en vigente, pero una vez se suba al 13 o 15% según lo determine el Ejecutivo, también hay ese reajuste de inversión para la educación superior. Delegados del Ministerio de Defensa también dieron detalles de su presupuesto. Hay un decrecimiento en proyectos de inversión y un incremento en el gasto por la alimentación de su personal, que varía en $6 millones. Sin embargo, la proforma no incluye el conflicto armado interno, que sería un rubro extra presupuestario, y según el gobierno, suma inicialmente algo más de $700 millones en 2024. Los extra presupuestarios que en buena lid con el gobierno solicitaríamos una vez que se apruebe el incremento
de IVA. Lo que sí está presupuestado es la compra de 2 aviones caza, que son parte de un crédito internacional. Los 2 aviones caza nos sirven para transportar las tropas y poder dar una respuesta inmediata a cualquier situación que se encuentre dentro del territorio nacional. La presidenta de la comisión anunció que este sábado se aprobará el informe para el Pleno, el cual se espera se reúna para analizar la proforma entre martes y jueves de la próxima semana. Noboa gira con minas a bordo. El presidente Daniel Noboa y su comitiva viajaron hacia Estados Unidos y Canadá. El mandatario se reunirá con inversionistas e inmigrantes, como lo reporta Elaine Sánchez. Esta es la cuarta gira presidencial del presidente Daniel Noboa y empezó por Estados Unidos. Desde la mañana, el primer mandatario mantuvo reuniones con inversionistas de Nueva York. También se reunió con el alcalde de la ciudad, Eric Adams, con quien, según la Cancillería, concertarán políticas para mitigar la migración riesgosa. Este año, la unidad de trata de personas impidió la migración de 1.157 personas. En la agenda presidencial está previsto un encuentro con la comunidad de migrantes ecuatorianos. En Estados Unidos reside 500.000 de compatriotas. El presidente también se reunirá con congresistas de Estados Unidos. En la comitiva está la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, el secretario general de la Administración Pública, David Félix, y 2 personas de seguridad. Después de su agenda en Estados Unidos, el presidente Noboa irá a Toronto y Ottawa, en Canadá. Su retorno está previsto para el martes 5 de marzo. Y durante su gira, el presidente Daniel Noboa encabezará a la delegación ecuatoriana en la Convención Anual del Sector Minero. Busca promover al país como destino para este tipo de inversiones. Luisa María Heredia con los detalles. A Canadá, Daniel Noboa irá con un objetivo claro: promover Ecuador como un destino para la inversión minera responsable. El presidente encabezará la delegación nacional que participará en la convención anual del gremio, que arrancará el domingo en Toronto. El lunes 4 de marzo, Noboa estará junto a la ministra de Energías y Minas, Andrea Robo, la canciller Gabriela Sommerfeld y el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, en el Ecuador Day, que es un encuentro exclusivo con inversionistas para exponer el potencial geológico del país, pues menos del 7% ha sido concesionado. Hay solo 2 proyectos funcionando: las minas a gran escala Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, que empezaron en 2019 y apenas un 10% ha sido explorado. El portafolio es amplio. Constan los proyectos Cascabel en Imbabura, La Plata en Cotopaxi, El Domo en Bolívar, Guarinza en Morona, Santiago, Cangrejos en El Oro, Luma Larga en la provincia de Azuay, Bramaderos en Loja y Cóndor en Zamora Chinchipe. El mundo hoy por hoy requiere una cantidad muy grande y muy demandante de metales para tecnología, para construcción, para industria. Muchos de esos minerales están en el Ecuador. La minería es actualmente el tercer producto de exportación no petrolera de Ecuador, después del camarón y el banano. En 2023, las ventas externas sumaron 3.324 millones de dólares. Y eso significó un 19,8% más que en 2022, cuando se recaudaron 2.775 millones. Gracias a la operación de estas minas que empezaron en 2019, Zamora Chinchipe pasó de ser la provincia más pobre a ser una provincia de renta media. Hoy por hoy también Zamora Chinchipe es la 4ª contribuyente del Ecuador, luego de Pichincha, Guayas y Azuay. Pero la industria enfrenta 2 complicaciones. Una es la minería ilegal, que el gobierno intenta combatir con operativos y presencia militar. Y el otro es la consulta ambiental para actividades económicas de impacto como la extracción de oro y cobre, y que se debe realizar en las zonas en que se sitúan los proyectos, y que por sentencia de la Corte Constitucional requiere de la creación de una ley orgánica que la Asamblea tiene hasta diciembre para aprobar. Y Ecuador terminó la validación interna del acuerdo comercial con Costa Rica, pero no entrará en vigencia de inmediato. Se espera que antes de que acabe el primer semestre, cientos de productos nacionales ingresen a ese país centroamericano sin aranceles.
El presidente de la República decretó la ratificación en todo su contenido del acuerdo de asociación comercial entre las repúblicas del Ecuador y Costa Rica. Un acuerdo que fue suscrito hace exactamente un año, el 1 de marzo del 2023, en San José, luego de una negociación que se desarrolló en 4 rondas entre agosto y diciembre del 2022. La ratificación del presidente Noboa no significa, sin embargo, que el acuerdo entre en vigencia de forma inmediata, porque ahora se tiene que dar el proceso diplomático de notificación entre naciones de haber culminado con todos los procedimientos internos. Entonces, una fecha fija de inicio no se tiene, pero se prevé que el acuerdo comercial entre en vigencia antes del segundo semestre del 2024. Costa Rica es un mercado de 5 millones de habitantes, al que Ecuador exportó en el 2023 $46 millones y de donde hubo importaciones por $71.9 millones. La balanza comercial fue deficitaria para el país en $25.9 millones. Los principales productos de exportación no petrolera del Ecuador hacia el mercado costarricense fueron banano, pescado, manufacturas de metales, atún y manufacturas de cuero, plástico y caucho. De Costa Rica, en cambio, principalmente se importan insumos y aparatos médicos, medicinas, insumos agrícolas, jarabe para la elaboración de gaseosas. Los productos ecuatorianos para ingresar a ese mercado pagan un promedio de 12% en aranceles y casi el 90% de ellos tendrán acceso libre a Costa Rica una vez que el acuerdo esté vigente. En el corazón de Guayaquil, donde el asfalto domina, se esconde un paraíso cargado de vida, el Cerro Azul. Este bosque guarda en sus entrañas un tesoro, cascadas estacionales que renacen cada invierno. Ecuaterra se adentró en su espesa vegetación para grabar este espectáculo fugaz de la naturaleza. Se conoce como Cerro Azul porque en ciertos momentos del día, la iridiscencia del sol lo pinta de esa tonalidad. Está ubicado en el oeste de Guayaquil y su extensión bordea las 770 hectáreas. En su espesa vegetación se esconden cascadas fugaces, estacionales, que resurgen en cada época invernal. Con las lluvias de enero a junio, el bosque se convierte en una gran esponja que se carga con las intensas precipitaciones. El torrente baja con fuerza de las partes más altas del cerro, que alcanzan los 450 metros de altura. Luego, a través de un sistema de aguas subterráneas, los cursos fluviales recorren entre 4 y 5 kilómetros hasta desembocar en los manglares del Salado. Una conexión entre 2 ecosistemas que renace cada año. Pero llegar a ellas no es tarea sencilla. Ecuaterra se adentró en esta selva escondida. Es un camino bastante complejo hasta llegar a la principal cascada aquí en Cerro Azul. Hay que atravesar un riachuelo hasta llegar a nuestro objetivo. Tras 40 minutos de inmersión, abriendo camino en este paraíso poco conocido, la recompensa es un espectáculo natural. La joya de la corona es la cascada La Ceiba, nombrada así por un árbol del mismo nombre que la custodia. El flujo de sus aguas cristalinas y heladas varía según la intensidad de las lluvias, recargando de vida su entorno. Los mamíferos grandes y medianos concurren a estas áreas porque, por ende, al momento de haber agua, existen más recursos como frutos, como flores, más insectos, más sales, minerales. Esto hace que la dinámica sea mucho más cargada dentro de estas áreas. Julio lleva 3 años organizando recorridos guiados al lugar. Toma su tiempo y hay que estar en buen estado físico también para poder venir a este lugar. Claro, hay que venir con responsabilidad, hay que tener las debidas precauciones, venir de la forma más adecuada para no tener este tipo de accidentes, que se puedan resbalar, puedan accidentarse, puedan caerse. Pero este espacio para la aventura y la conexión con la naturaleza también enfrenta amenazas como la expansión de las invasiones, la contaminación y la minería. Colinda con los bosques protectores Cerro Blanco y Prosperina, pero a diferencia de sus vecinos, no cuenta con un estatus de protección propio.
que le permita, por ejemplo, tener un turismo regulado y corredores ecológicos. De hecho, en gran parte de las áreas de los cerros de Guayaquil hace falta bastante acción en el tema turístico regulado. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos tener la seguridad de saber que hay protocolos si ocurre un accidente dentro del área, o saber que tenemos la seguridad de encontrarnos con una ruta específica y no tal vez rutas alternas. Los 3 cerros juntos abarcan una extensión de más de 7.000 hectáreas. Una iniciativa ambientalista pide que se agrupen en una macro reserva natural para proteger estos manantiales fugaces que se esconden muy cerca de Guayaquil. En Los Ríos, una red de extorsionadores fue capturada, mientras en Quito detuvieron a 3 militares, uno de ellos en servicio activo, con casi $100.000. Merlin Ochoa con los datos. El operativo se realizó durante la tarde del jueves en la avenida 6 de Diciembre y Patria en Quito. Ahí la policía abordó a 3 militares, 2 en servicio pasivo y 1 activo. Estaban dentro de este carro. En la intervención los agentes encontraron casi $95.000 en efectivo, además $3.000 adicionales pero falsos. Fueron detenidos por enriquecimiento ilícito. El operativo se desarrolló tras un intercambio de información con miembros de las Fuerzas Armadas. También incautaron 4 teléfonos celulares y un vehículo. En un comunicado del Ejército indica que los capturados presuntamente tienen nexos con grupos terroristas y habrían tenido previsto atentar contra la integridad de elementos de las Fuerzas Armadas en servicio activo que cumplen operaciones de control y seguridad. En Pueblo Viejo, Los Ríos, un operativo del bloque de seguridad dejó 5 detenidos bajo la sospecha de ser terroristas. Tras la persecución ininterrumpida y varios allanamientos, encontraron 6 armas de fuego en un domicilio, que según la policía eran utilizadas para cometer secuestros extorsivos y robos. En uno de los domicilios hallaron 159 cartuchos, granadas y 100 panfletos en los que los delincuentes daban a sus víctimas 3 días de plazo para cancelar $15.000 a cambio de no asesinarlos. Les seguían la pista desde hace 4 meses, pero este jueves finalmente la policía capturó a estos 6 hombres como miembros de una banda de asaltantes. Operaban en el sector de la Isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. Robaban y amedrentaban a los empleados de varias gasolineras. Uno de los capturados es menor de edad.